Muy bien, estimados amigos, estamos junto con ustedes nuevamente, ya son las 9 de la mañana con 2 minutos y los estamos acompañando a través de nuestro espacio Razones de Estado en todas las estaciones de Madero FM. Hoy día es martes 2 de octubre del año 2024, saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través del aire y también a través de la señal de la televisión. Saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien ya está con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre. Para ustedes también, distinguidos auditores y televidentes que tienen la gentileza de seguirnos acá todos los días para escuchar o para, establecer algún tipo de criterio de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Pero saludamos también con especial deferencia a quienes nos siguen en todas nuestras redes, que sintonizan las radios, digamos, en los camiones, en los colectivos, en sus casas, etcétera, a esta hora, en las oficinas, y también para que nos escuchen a través de las redes sociales, o que nos quieren volver a escuchar en las redes sociales, a través de lo que es a través de Razones de Estado. Ustedes buscan como Razones de Estado ahí en YouTube, En Spotify también. Spotify. Así es que ahí se pueden de nuevo volver a escuchar lo que estamos señalando aquí en Razones de Estado. Exactamente, don Percival, y bueno, el día de ayer fue un día bastante extraño en términos políticos, puesto que se cayeron las acusaciones constitucionales. Correcto. Se cayó la acusación constitucional contra el presidente Boric, pero hay una frase que de repente me llamó poderosamente la atención de parte de gente de Renovación Nacional cuando se cayó la acusación constitucional, y en parte dicen, hay que respetar la institucionalidad del presidente electo popularmente. Y se lo dijo a los mismos que intentaron hacer caer al presidente electo popularmente en el gobierno anterior. O sea, me parece como un poquito tirado a las mechas. Sí. A ver, mira, yo creo que primero yo diría en la forma en que se está manifestando hoy día algunos sectores de derecha, particularmente en este caso Renovación Nacional, que presenta una inconsulta acusación constitucional contra el presidente de la República, y que el propio presidente del partido, que es el senador Galilea, llega y los para y le dice: este asunto no es así, este asunto no es una montonera, somos un partido político, acá estas cosas caminan bien, tenemos que informar, analizar, saber de qué se trata esta pretensión, y además tenemos que conversarla con nuestros socios políticos, veamos. Por lo tanto, esa acusación constitucional que salió así con forma, digamos, yo diría extemporánea, totalmente, digamos, producto de las emociones del minuto, prácticamente se cae antes de 24 horas. Ahora, yo creo que Aldo, que en general esto es una muestra más ya de que el sistema político nuestro está fallido. Yo creo que da las incongruencias, las desinteligencias y las torpezas en el gobierno anterior, cuando los que hoy día mandan o los que ya están en el gobierno trataron en dos oportunidades de bajar al presidente Piñera, no hace más que ver las consecuencias de lo que significa la irresponsabilidad en política. Esto tiene que verse con una situación y dentro de un estado, dentro de un estado de emociones que no desborde ni a uno ni a otros. Yo creo que la democracia está para discutirla, está para conversarla, está para gritarla, si te parece, pero por sobre todo, distinguidos auditores, tenemos que entrar en una espiral de entender que esto muchas veces hay que cuidar la institucionalidad. El hecho que en el gobierno pasado, ya con el mismo que actualmente hoy es presidente, con su ministra secretaria general de gobierno, Vallejo, Cariola, Jackson y tantos más de Cerote, insistieran en acusaciones constitucionales, eso hace ver la irresponsabilidad política de personas sin experiencia en ese momento, y sobre todo porque Renovación Nacional, que ha tenido un gesto interesante durante muchos años, no se puede dar el lujo de andando, digamos, al paso de ciego. Digamos. Aquí las derechas en general tienen que asumir que hay que establecer controles, hay que establecer inteligencia, sobre todo conversaciones dentro del Congreso, para que incluso algunos diputados del mismo partido no sabían que se iba a presentar esa acusación constitucional. Ayer
en nuestro comentario, que particularmente va en Razones de Estado, que se pasa en las noticias, algo señalábamos respecto a que no era factible, digamos, digamos, Acusación constitucional. una acusación contra el presidente de la República. Contra los ministros, sí, porque los ministros son switch, son personas que no son electas popularmente. Por lo tanto, eso tiene otro... Y en un momento tan especial, ya, donde las élites políticas de los partidos tienen que entender dónde están parados, bajo unas circunstancias que no podría, a su vez, estar un presidente de la República y su ministra del Interior acusados constitucionalmente al mismo tiempo. Esto, porque en definitiva muestra más que una desorientación, muestra, yo diría, una falta de seriedad respecto a los asuntos de Estado. Y yo creo que es verdad que el presidente Boric ha cometido errores. Es verdad que el presidente Boric indulta delincuentes. Es verdad que el presidente Boric, digamos, le da pensiones de gracia a personas que han atentado contra carabineros. Pero eso no significa que en este momento en que estamos a expensas y a portas también de una votación, digamos, popular, próximo 26 y 27 de octubre, ¿ya? Digamos, los ánimos se aniden, los ánimos, de alguna manera se exploten. Aquí hay que tener más cuidado. Y yo creo que este paso en falso, ¿ya?, habla bien, yo creo, de la estructura, digamos, dirigencial de Renovación Nacional, que ha sabido decir, oiga, ¿sabe qué? Paren esta chacota, porque esta chacota primero se establecen con criterios. Esta cuestión no es una montonera de torpes, ya que se le ocurre hacer algo solamente para poder aplacar alguna circunstancia de tipo político, ¿ya? Yo creo que hay cierto encono y hay cierta vergüenza, ¿ah? Hoy día, después que tenemos a un presidente de la República que indulta delincuentes, y por otra tenemos a tres generales de carabineros hoy día expuestos ante incluso, imagínate, de la jueza Chong, ¿ya? O sea, eso da rabia y eso da molestias, porque la jueza Chong es una progresista más dentro de un tema donde ella también le tiene cierto tirre a carabineros, y esa es la verdad, pues. O sea, acá no hablamos con eufemismo, ya se ha probado que la jueza Chong no es imparcial, es parcial, ¿ya? Y claramente acá lo que está buscando era, digamos, enlodar a una parte de carabineros con los cuales generalmente las derechas o las centroderechas se miran a sí mismos para ver, cuidar, particularmente son los temas de la democracia y cosas de esa naturaleza. En consecuencia, Aldo, esto que ha pasado, a mi juicio, determina un gesto, ya, que deben tener todos los partidos políticos, y cuando hablo de todos, hablo de todos. No solamente los más responsables, los más institucionales, como los que hoy día pudimos ver con el senador Galilea, presidente de Renovación Nacional. Aquí hay que ver que hay circunstancias políticas que, por supuesto, los tienen preocupados a lo que es Chile Vamos, ¿ah? Y los tienen preocupados porque acá la delantera que probablemente se dice que están tomando algunos candidatos del Partido Republicano los tiene nerviosos, digamos, ¿ya? Y ese es el punto. ¿Están preocupados? Están preocupados. Entonces, quieren estar buscando alternativas para digamos, detener la vorágine, y sobre todo para que también se hable de ellos y tengan un punto político y un relato político que hable de una circunstancia, pero que hoy día no calza con los temores de la población, particularmente del crimen organizado, la violencia política, y una cosa que el gobierno no ha podido establecerlo. Fíjate que comentábamos algunos días atrás contigo acá mismo que ya van de enero a agosto cerca de 670 personas asesinadas, y se cree que al final de este gobierno, haciendo toda la suma, podríamos llegar a cerca de 4.500, 5.000 asesinados. Ese es un tema, distinguidos auditores, que hoy día cala profundamente, y por mucho que regalen vehículos, por mucho que regalen, por muchos de los discursos, la gente hoy día sobrevive, y está clara que este tema de las balaceras, con armas automáticas, que digamos que el crimen organizado ha hecho un avance justamente porque los sectores políticos, particularmente acá los progresistas, se han evitado tener, leyes que de alguna manera le entreguen más poder a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Ya, esto no se soluciona con un autito más y un autito menos.
o una camioneta que proteja las fronteras cuando políticamente dejamos entrar a más de 100 personas diariamente por nuestra frontera norte, migrantes. O con un altavoz. O con un altavoz, claro. O sea, yo creo que, claro, son tantas las cosas que ocurren en el día que cuesta precisar o que la gente, qué es lo que va a retener respecto a esto, ¿ya? Yo creo que no hay manera de retener el hecho del miedo, ¿ya? No hay un hecho, no hay una forma más categórica y más evidente que sean los propios candidatos progresistas los que ruegan porque haya fuerzas armadas en las plazas, en las calles, para cuidar incluso centros críticos, que cuiden los CEFAM, que cuiden los estadios, que cuiden, digamos, toda esta, digamos, la infraestructura crítica, el agua, la luz, los trenes, la carretera, etcétera, etcétera. Porque se dan cuenta claramente que esto de haberle dado, pero como tarro, ya a los carabineros, y le siguen dando, ya, porque el general de carabineros, Ricardo Yáñez, tuvo que renunciar para defenderse. ¿Y defenderse de quién? De la jueza Chong. O sea, el numerito del Estado frente a esa cuestión es claro. Cuando uno establece los criterios ya de sensibilidades políticas que están afectando a una situación con miras a una próxima elección, claramente la gente se pregunta, bueno, ¿y en qué estamos? Es decir, no le basta a la jueza Chong, que en su espurio sistema de tratar de, digamos, de enlodar a un joven carabinero, tratando de señalar que él había empujado intencionalmente, en el caso Pío Nono, a un manifestante que había atentado contra carabineros y que se le perseguía justamente para dar cuenta de esa situación. Hoy día el carabinero está integrado porque está libre de cualquier circunstancia, de cualquier duda, y la jueza Chong, por lo menos ustedes, distinguidos auditores, me podrán decir si acaso ha pedido disculpas. Y yo creo que en ese caso, ya esa misma jueza, con esos mismos, ahora contra los generales de carabineros que están en cuestión, porque ellos dicen que hubo como dolo, ¿ah? Y teníamos ahí a una senadora que perdió sus ojos frente a una circunstancia dolorosa de la pérdida de un espacio de la democracia y del Estado de Derecho. Tenemos que entender, más allá de lo que nos importa o no, más allá de las sensibilidades que genere, que acá estamos frente a un problema que, claro, y que la centro derecha, ¿ya?, quería, digamos, en el caso de Renovación Nacional, yo tengo la impresión que quiso aprovechar esa circunstancia para poder hacer una moción constitucional contra el presidente de la República. Es verdad, nadie puede negarlo, digamos. Incluso en la misma izquierda, muchos se preguntan y se toman la cabeza a dos manos, ya, cuando el presidente no consultó al socialismo democrático respecto a los indultos a los delincuentes de la primera línea que se cumplen ahora, ya próximamente en los 5 años de esa revuelta delictual. En consecuencia, todo ese sentido hizo creer a un sector de Renovación Nacional, particularmente a algunos diputados, que eso podía levantar algún tipo de situación política. De hecho, la va a levantar. No tenga ninguna duda que en algunos días más nos vamos a estar preguntando del estallido delictual y quiénes estuvieron detrás de ese estallido delictual y quiénes fueron los que los apoyaron y a quienes les interesa para los objetivos políticos e ideológicos que ese movimiento así existiera, que el Chile despertó y que todo este cuento, sin entender, a mi juicio, los trasfondos de esa circunstancia política, Aldo. Porque, distinguidos auditores, acá claramente, probablemente la vehemencia con que se toman los temas políticos pasan por eso. Pero si usted mira un poco más de arriba la situación, ¿ya?, no tanto desde los árboles, sino que desde arriba mirando el bosque, no cada árbol en sí, entenderemos que hay circunstancias que hoy día apuntan a entender que la ciudadanía aparentemente entiende el problema del crimen organizado y quienes lo protegen. Yo tengo mis dudas si acaso mucha gente cree que el tema de los respaldos al crimen organizado no viene de la moneda, ¿ya? Yo no podría decir, porque sería digamos, irresponsable, si dijera que esto está dirigido expresamente dentro de los cuadros orgánicos del aparato militar del Partido Comunista, como lo ha tenido siempre, ya que está dirigiendo los cuadros del crimen organizado. Pero sí, nadie puede desconocer que aquí no se ha hecho lo suficiente porque hay sectores en la política
donde está el presidente Boris, porque con ellos gobierna, ¿ya? Que claramente establecen ese criterio que hoy día muchos quieren escapar. Había el otro día, acuérdame el nombre, de un senador socialista que fue presidente del Colegio Médico. Castro, Juan Luis Castro. Gracias. El senador Castro, ¿ya? Que les dijo en su cara al presidente de la República, ¿ya? ¿Ya? Y a todo el sector, digamos, del progresismo más retrógrado, ¿ah? El Frente Amplio, el Partido Comunista, que si esto seguía pasando, por ejemplo, porque había una renuncia en masa, ya de un CEFAM, de un sector donde llegaron delincuentes a rematar Esto fue en Bajos de Mena. Bajos de Mena, hace pocos días atrás, con más de 150 balazos percutados, digamos, una cuestión horrorosa, ¿ya? Y el presidente, ya, muchos dicen, bueno, 5 días en Nueva York, ya, 2 días o 3 días en México recientemente, ahora está en Antofagasta con una cantidad importante de ministros dándose una vuelta por allá. Bueno, ¿qué realidad vive? ¿Ya? O sea, ¿a quién le deja esto y cuánto pesa en el discurso? Bueno, en los discursos políticos, lo que se está haciendo bajo esa circunstancia que es la que tiene aterrorizado a los chilenos. Ahora bien, muchos también se defienden, ¿verdad? Porque quieren defenderse de un tema, cuando en estricto rigor los datos apuntan a que esto de lo que está ocurriendo hoy día en Chile respecto del crimen organizado y de la violencia política, el quiebre del sistema político, lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, lo que está pasando digamos, con los temas audios, lo que está pasando digamos, con el tema de la coordinadora Arauco-Mayeco en el sur, de los asesinos de carabineros, etc. De las armas encontradas en Villa Francia. ¿Te fijas? Y todo ese cuento, ahí aparece una situación que apunta claramente a entender que estamos bajo un manto donde hablemos más de otra cosa y ojalá que pase algo grande, ya, para que nos olvidemos de lo que está atrás. Pero dejamos de hablar de las fundaciones truchas y de las platas que muchos de estos canallas y estos delincuentes que pertenecían al Frente Amplio no devolvieron, ¿ya? Y yo no he visto, ya, no sé, y me encantaría ver, ya, no sé, al mismo digamos, senador Castro o la misma Paulina Bodano, mi presidente del Partido Socialista, diciendo algo sobre eso. O sea, se pasó la vieja, no hablaron más de esa cuestión y las platas que no devolvieron, bueno, o sea, están ahí, digamos, bien gracias, pues. Hoy día financiando... Acuérdese del senador Espinosa, pues. Financiando otra, claro, el senador Espinosa, que también ha tenido la valentía dentro del socialismo democrático de poner las cosas en su lugar, pues. Hoy día, claramente, tenemos un grupo de personas que, digamos, que desde la moneda amparan estas situaciones de crimen organizado. Porque si a mí me preguntaban, porque me preguntaron el otro día, claramente en una conversación con algunos colegas, que me parecía que el presidente Boric no hubiera tocado el tema de este asesinato que hacen agentes venezolanos de un refugiado en nuestro país, digamos. Cuando pasó el caso Letelier, ¿ya? Digamos, hace muchos años, en pleno dictadura militar, ¿ya? Claramente esa cuestión conmocionó al mundo. Estábamos claramente en Guerra Fría, podremos entender varias circunstancias de eso, pero ni una palabra sobre esto, ¿ya? Por supuesto que aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay un tema que apunta a que nosotros, ustedes, con nosotros, digamos las cosas como son. Pero por sobre todo, lo que nos parece más interesante es que coloquemos sobre la mesa las circunstancias que hoy día están pasando. A mí me parece bien la actitud que ha tomado el presidente de Renovación Nacional respecto a bajar esta acusación constitucional contra el presidente. No cabe hoy día hacer una cosa de esa naturaleza, pero a su vez permítanos la reflexión de lo que pasó hace pocos años atrás, cuando no en una oportunidad, sino que en 2 se trató de bajar al presidente, digamos, democráticamente electo, ¿ya? Entonces, claro, podrían decir que había unas circunstancias, pero bueno, así y todo, están en el poder. Y claramente la lección de la historia, hoy día espero que se haya aprendido, y hoy día Renovación Nacional inconsultamente ya se resta a la posibilidad de poder asumir el desafío de castigar al gobierno por esto que ha hecho, pero esa no es la forma, ¿ya? Yo creo que acá está más bien una situación donde todos están muy nerviosos, ¿ya? Donde la izquierda
pide a gritos que por favor los militares salgan a las calles. El presidente Boric le dice, los militares no pueden salir a la calle porque no están preparados para esto, ¿ya? Y no es que no estén preparados, hay un error garrafal. Por supuesto que estamos preparados. Lo que no tenemos es respaldo jurídico para que si a un militar le pasa lo mismo que le está pasando hoy día al general Yáñez, que está hoy día en manos de una jueza progresista, de una fiscal progresista, le pasa a cualquiera de eso. El cabo no sé cuantito, el sargento no sé tanto, el teniente no sé de qué, o el capitán, o el mayor, o el coronel, o el general, dándole cuenta a una fiscal, más allá de que tengan ellos su propia justicia militar. Ahora, eso es lo que falta. Lo que falta son respaldos jurídicos que después les exigimos a nuestras Fuerzas Armadas y Militares que recuperen la democracia o recuperen el orden. Después, a la vuelta de mano, los tenemos sentados en Punta Peuco, pues. Ya hay presos. Entonces, lo que quieren hoy día el ejército, más bien las Fuerzas Armadas, es que le den garantías constitucionales que por defender o hacer cumplir las órdenes de recuperar la democracia o eliminar el crimen organizado, no vayan presos, pues. Y eso es el tema. ¿Quién podría decirnos que no están preparados nuestros militares, nuestros marinos, nuestros aviadores para afrontar el tema de la delincuencia, el tema del crimen organizado? ¿Cuántas personas van a salir a la luz hoy día, o podrían salir a la luz, dejando que el crimen organizado no solamente son estos canallitas ya que venden, digamos, huevos artificiales, que tiran balas o que tiran funerales narcos, etcétera? ¿Cuántos de esos podría acabarse de inmediato frente a las circunstancias? Porque la razón del por qué se le presta respaldo policial ya a los funerales narcos, ustedes lo han visto, ¿verdad? Porque no estoy diciendo ninguna incongruencia, ¿ya? Ustedes han visto nuestros funerales narcos con respaldo policial. O funerales de alto riesgo, como se les dice eufemísticamente. Claro, de alto riesgo. Y le colocan cosas, se paralizan las universidades, por donde va a ser el funeral narco, y no se hace nada. Entonces la señora Juanita, la que está en su casa mirando qué es lo que pasa, y quiere saber de dónde, si el Estado le va a entregar o no justicia, se dice, oiga, ¿en qué mundo estamos? Entonces, ¿y por qué el gobierno ya no asume las consecuencias de cerrar y perseguir a esas personas? ¿Les tiene miedo? Una pregunta. Otra pregunta, que fuerte, ¿eh? ¿Los tienen comprados el narcotráfico y el crimen organizado? ¿Tiene compradas las autoridades que no quieren hacer nada? Ese es el punto, pues. Entonces, no es que yo quiera establecer un criterio, digamos, distorsionador de la realidad, pero ¿por qué no nos podríamos responder esa pregunta acaso? Entonces, hoy día, claramente, sacarlos al pizarrón. Por supuesto, si para eso son los medios de comunicación. No es para estarle prendiendo velitas o tirándoles besitos a las autoridades porque se creen autoridades digamos, pasajeras. Digamos. Son autoridades pasajeras. En consecuencia, nosotros, los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad que no hemos asumido todavía y queremos ser un ejemplo, acá desde Razones de Estado, de cómo los medios de comunicación tienen que establecer otras conductas y otros tratos con las autoridades políticas, porque ellos siempre tienen que estar demostrando que tienen las manos limpias. Siempre. ¿Ya? Y los medios de comunicación tienen que ser capaces de exigirle, así como lo exigimos nosotros, que cualquier candidato que quiera hacer o ir a un puesto de poder, electo popularmente o no, tiene que tener las manos limpias. Y eso, por supuesto, para poder entender que aquí hay situaciones, Aldo, distintos auditores, que claramente obedecen a un punto en que requieren ya no más de nuestras leyes políticas, requieren de la atención, yo diría de la preocupación y del interés de nosotros los chilenos y chilenas, Aldo. Exactamente, don Percival, porque más allá de acusaciones constitucionales, lo que se necesita es recuperar el orden y recuperar el imperio del derecho, que es lo más importante. Y creemos que esto, sin lugar a dudas, no se va a zanjar en un par de comentarios. Esto se va a zanjar, sin lugar a dudas, en un proceso eleccionario y también cuando empiecen a cambiar las leyes con verdadera voluntad política. Nosotros vamos poniendo punto final a esta edición de Razones de Estado para hoy día, miércoles 2 de octubre. Gracias por la corrección. Miércoles 2 de octubre del año 2024. Agradecemos a don Percival Madero
doctor en comunicaciones y cientista político que estuvo con nosotros, y los invitamos a todos nuestros queridos amigos en la Fuerza del Norte a que nos acompañen, como siempre, en directo mañana a las 9 de la mañana con otro Razones de Estado. Gracias, don Percival. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Muy bien, nosotros hacemos una pausa. Espérenos.